Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Domingo segundo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia. La humanidad no encontrará ni tranquilidad ni paz hasta que se vuelva con plena confianza a mi misericordia. Palabras de nuestro Señor a Santa María Faustina, vidente y apóstol de la Divina Misericordia. Confianza. He aquí el gran reclamo de Jesús en esta devoción. Arden en mí las llamas de la misericordia, dice el Señor, y yo quiero derramarla en el corazón de los hombres. Se queja dolorosamente de su desconfianza. La falta de confianza lastima mis entrañas. Me aflige mucho más aún la desconfianza de las almas elegidas. A pesar de que mi amor es inextinguible, no confían en mí. Para consolación de los más grandes pecadores, ordena a Sor María Faustina, a Santa María Faustina, escribir lo siguiente: los mayores pecadores, ellos antes que los demás, tienen derecho a la confianza en el abismo de mi misericordia. La mayor consolación la recibo de aquellas almas que se confían en mi misericordia. A ellas concedo gracia por encima de sus deseos. No puedo castigar a aquel que, aun siendo un gran pecador y el peor de todos, se confía en mi bondad. Lo justificaré en mi inescrutable e inmensa misericordia. Escribe que cuanto más grande es su miseria, tanto mayor derecho tienen a mi misericordia. Llamo a todas las almas a la confianza en el insondable abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. La fuente de mi misericordia ha sido abierta para todas las almas con el golpe de la lanza en la cruz. No he excluido de ella a ninguna. La palabra misericordia pertenece a aquella constelación de palabras que tiene como sol a la palabra amor. Más precisamente en hebreo proviene de la palabra taham, que significa útero, seno materno. Y la palabra misericordia significa entonces originariamente el apego que la madre siente por el fruto de sus entrañas. Podríamos traducirla por entrañabilidad, es decir, apego que la madre tiene por lo que reconoce como fruto de sus entrañas. Permanentemente la historia de la salvación nos muestra a Dios como dotado de esta cualidad materna que es el apego por lo que ha engendrado. Característica fundamental de este apego es ser un amor totalmente gratuito. Más aún, este amor es el que hace ser al Hijo. La madre es misericordiosa con el Hijo desde el momento en que lo desea, cuando aún no existe. Es un amor que la hace prepararse como cuerpo, como templo, como casa para su Hijo, con un amor totalmente gratuito, que no depende del mérito del Hijo, sino que brota de la más íntima profundidad de la madre, de sus entrañas.
Pero hay algo más. La misericordia se da exactamente en el momento en que el amor de la madre se encuentra con la fuerza del mal, de la infidelidad, de la traición y del error del hijo. Y entonces, confrontándose con esa realidad, vuelve a sus orígenes y encuentra allí la suprema capacidad de ser más fuerte que la debilidad. La misericordia es el segundo nombre del amor, es el nombre que el amor asume cuando se encuentra con la fuerza del mal, nos decía Juan Pablo II en su encíclica sobre la misericordia. Y esto es verdad, cualquiera sea la situación que concretamente se da. Pensemos, por ejemplo, en una madre que ve a su hijo equivocarse, huir vagando e incluso arremeter contra ella. No es que ella no sea capaz de juzgar el mal que ve en él, al contrario, a ella le hiere y le pesa más que a nadie. Y sin embargo vuelve una y otra vez a aquella raíz de su maternidad, a esas entrañas que aman su fruto anticipadamente, a cualquier mérito, de forma tan indescriptible e indestructible que no cede al olvido, sino que es capaz de un amor nuevo, más fuerte, el segundo nombre del amor. Es como si dijese, te he amado antes que existieses, te amé cuando aún eras bueno, cuando eras una inocente criatura, y de allí extraigo fuerzas para amarte aún más ahora que recibo de tu vida el golpe del egoísmo, del mal, del pecado, de la enfermedad, de la muerte. Todo esto significa misericordia solo a nivel terminológico, evidentemente bien distinta de la lástima o de la pena. A nivel teológico hay algo muy importante que aclarar. Cuando decimos que Dios es misericordioso, no lo decimos porque Dios mira al mundo en el cual existe el apego de una madre por su hijo y se propone hacer algo semejante, algo más aún, sino porque Él desde siempre sabe qué es la misericordia, porque la misericordia es su naturaleza paterna. Existe un seno materno-paterno de Dios, de un Dios que está entrañablemente, es decir, misericordiosamente apegado al Hijo desde toda la eternidad. Y desde allí comienza este admirable intercambio sobre la tierra. La misericordia toma todo el peso de la existencia y de la experiencia humana. Esto sucede especialmente desde el momento de la encarnación. El perdón es el método habitual con el cual se comunica la misericordia. El perdón, dado que es un plus que uno no encuentra en sí mismo, comienza a funcionar incluso cuando yo, no teniéndolo, me pongo delante de Dios y digo, dame la gracia de tu perdón, y dame la gracia de perdonar. El perdón es el método de la misericordia de Dios. Juan Pablo II, por su parte, llama a la misericordia la infinita fuerza del perdón. Esa es la fuerza que tiene unida a las familias y a las comunidades. De hecho, es notable que el perdón es necesario sobre todo con las personas más cercanas. Frente a tantas pruebas de la misericordia divina, la respuesta no puede ser otra que la confianza. Confianza que a su vez debe transformarnos en apóstoles de esta misericordia que toca tan profundamente nuestras vidas. Recordemos un poco aquellas clásicas obras de misericordia atesoradas en la palabra de Dios y en la mejor tradición cristiana. Las obras de misericordia de los cristianos pueden dividirse en dos grupos, las espirituales y las corporales. Las 7 obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las ofensas, consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar por los vivos y difuntos. Las 7 obras de misericordia corporales: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. En la era de la imagen, a la sensibilidad humana, más impresionable por una imagen que por 1000 palabras, el Señor ha regalado esta imagen suya, un Cristo hermoso, sonriente, mostrando su corazón misericordioso, con una mano y bendiciendo con la otra, invitando a la confianza y al abandono en su poder. Prometo, dice el Salvador, que el alma que venere esta imagen de la misericordia no perecerá. Le prometo también sobre la tierra la victoria sobre sus enemigos, en particular en la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como a mi gloria. Protegeré durante toda su vida, como una madre a su hijo, a las almas que propagaren el culto de la misericordia. En la hora de la muerte no seré para ella juez, sino salvador. A la incredulidad desconfiada de Tomás en el Evangelio de hoy, opongamos la confianza que nos hace bienaventurados. Dichosos los que creen sin haber visto. Con una fórmula sencilla y profunda: Jesús, en vos confío. Amén.